Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi cocina mexicana aquí en Australia. Hoy vamos a preparar una ensalada que fue creada en México hace muchos años, la ensalada César. Acompáñame a preparar esta delicia. ¡Comenzamos! My Mexican cuisine in Australia. Aquí en Australia, la ensalada César es una de las favoritas por su sabor y su sencillez para acompañar algunas comidas. Y bueno, también esta ensalada es gustada por el aderezo, que es el alma de esta delicia. Al paso del tiempo, esta receta se ha modificado y adaptado con algunos ingredientes extra y métodos de preparación para hacerla más fácil y con más sabor. Los ingredientes son una lechuga. Puedes utilizar de esta lechuga que en México la conocemos como romana, o esta otra lechuga que es la italiana, es la original con la que se prepara esta receta. Cualquiera puedes utilizar. 4 anchoas, si no tienes anchoas las puedes sustituir con sal al gusto. Una cucharada de mostaza de Dijon. Si no tienes esta mostaza, puedes utilizar la mostaza amarillo pollo de los hot dogs. Pimienta al gusto. Miren, la receta original es con huevo crudo que tienes que batir por un buen rato. Entonces, para evitar eso, vamos a usar 4 cucharadas de mayonesa. No importa si tu mayonesa tiene limón, si es light, puedes utilizar la que más te guste. Una cucharadita de salsa inglesa. Una cucharadita de vinagre balsámico. Si no tienes este ingrediente, puedes sustituirlo con jugo de limón fresco, la misma cantidad, una cucharadita. Crutones, esto es nada más y nada menos que pan tostado, dorado, con sal y pimienta. Media pechuga de pollo, esto lo puedes sustituir por cualquier proteína de tu agrado. Queso parmesano recién rallado. Este es un ingrediente importante, así que no lo omitan. 2 cucharadas de leche, que son 30 mililitros. Y un ajo. En este caso tengo 2 ajos porque estos están muy chiquitos. Lo primero que vamos a hacer es deshojar nuestra lechuga. Entonces en la tarja con agua del grifo enjuagamos muy bien y si gustan pueden poner un poco de jabón o dejarla en agua con unas gotas de desinfectante. Lean sus instrucciones de su desinfectante. Las dejamos escurrir para que se empiecen a secar. Mientras vamos a hacer el aderezo, esa delicia que le da todo el sabor a esta ensalada. Entonces en un procesador o licuadora vamos a agregar la mayonesa, vertemos la leche, incorporamos el ajo, las anchoas o sal al gusto, la mostaza de Dijon o la mostaza normal, vertemos la salsa inglesa, el vinagre balsámico o el limón, ya saben, jugo de limón fresco, añadimos pimienta al gusto y por último el queso parmesano recién rallado al gusto y molemos hasta tener una consistencia cremosa. Uy, miren qué rico. Listo, el aderezo César hecho en casa, súper fácil. Lo llevamos a un recipiente y reservamos. Muy bien, ahora vamos a filetear la pechuga de pollo. Ya saben, aquí pueden utilizar tocino o huevo, lo que gusten. Esta pechuga la voy a cortar de manera horizontal para sacar tipo tiras o rodajas finas, no tan gruesas, de unos 5 milímetros aproximadamente. Ok, listo. Esto lo vamos a freír, entonces en un sartén a lumbre media ponemos un chorrito de aceite y colocamos nuestras tiras de pollo. Salpimentamos y dejamos freír por ambos lados unos 2 minutos. No se imaginan el aroma tan delicioso que tengo aquí en la cocina. Perfecto, esto ya está dorado. Retiramos del fuego y reservamos por un rato. Mientras vamos a cortar la lechuga. La receta original usa las hojas sin cortar, las deja así completas como canoa, pero hoy nos estamos haciendo la versión modificada moderna. Yo voy a cortar la lechuga en cuadros o rectángulos, algo así. La verdad me gusta más esta lechuga porque tiene más color, ese verde resplandeciente y es más crocante, más jugosa. Y no sé si ustedes estén de acuerdo, pero el sabor de esta lechuga a mí me sabe un poquito dulce. Cuéntenme qué les parece. Bueno, estas son las últimas lechugas. Las llevamos a un bol. ¡Ay! Y miren qué bonito color. Reservamos.
Regresamos a nuestro pollo. Miren, pueden incorporar a la lechuga así. La verdad es que son pedazos de muy buen tamaño, pero yo los voy a cortar en cuadritos. Muy bien, lo llevamos al bowl con la lechuga. Ahora vamos a añadir el queso parmesano recién rallado. Ya saben, esto es al gusto. Mezclamos muy bien para combinar todos los ingredientes. Pues vamos a servir. ¡Yujú! En un plato ponemos un poco de ensalada, vertemos un poco de aderezo. Recuerden que el aderezo lo dejamos en la mesa para que las personas puedan agregar a su gusto. Ponemos unos crutones y rallamos un poco más de queso parmesano. ¡Y voilá! Ensalada César para complementar con cualquier comida. Miren qué delicioso. Pues buen provecho y a comer se ha dicho. Espero les haya gustado esta receta. La preparen en casa, ya saben, es delicioso y muy fácil de hacer. Recuerden compartir con su familia y seres queridos. Muchas gracias por estar aquí en Mi Cocina Mexicana en Australia. Y nos vemos la próxima delicia. Adiós. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y síguenos en nuestras redes sociales. My Mexican Cuisine en Australia.